estás? Experto en tecnología, @wikichava. Oye, ¿que ya tienes un club de fans o cómo está lo tuyo? A ver, cuéntame. No, más bien que ustedes me cuenten porque estamos generando comunidad aquí con Fernanda y eso me da muchísimo gusto. La semana pasada que lanzaste esta convocatoria para que nos hicieran sus preguntas, estuvimos hablando del regreso a clases y Ujú. del tema de si tableta, de si computadora, de qué hacer. Me llegaron muchas preguntas y una de ellas, y por eso yo creo que de ahí está la parte del club de fans, en realidad es una comunidad bastante grande. Me decían algo muy importante, Fernanda. Sí, platicamos de cómo comprarse una computadora, platicamos de si seleccionar una tableta o no para el regreso a clases, ya sea presencial o virtual. Lo importante también es que por ahí me decían, oye, yo que a lo mejor no me alcanza porque tengo 3 hijos, porque tengo 2, porque a cada quien le tengo que comprar una computadora, ¿cómo le hacemos para poder prolongar la vida de una computadora si es que todavía se puede rescatar? O dime si no se puede y cómo le podemos hacer. Pues les tengo buenas noticias. Sí es posible en ciertos casos y justamente les quiero platicar de esas dos cosas. Uno, ¿cómo cuidar primero una computadora, Fernanda? A ver, ya la Ujú. compraste, ya hiciste el gasto, parece muy tentador o parece inofensivo que yo estoy con mi computadora, aquí la tengo por ejemplo en la mesa, y que tenga aquí mi café, que tenga una bebida, que tenga, pues, no sé, no estoy A ver, a ver, a ver. comiendo, no No, no, señor. no. Ahora sí andan todos entrecortados. Se les cortó la leche. Qué barbaridad. En todos los bloques hemos tenido un problema de comunicación. Vamos a reanudar con puro audio, mi querido Wikichava, cómo vamos a cuidar nuestra computadora. Te escuchamos. Así es, primero, y ya estaba comentando por ahí si se empezó a cortar, es no caer en la tentación de tener la comida cerca de la computadora. No sabes, Fernanda, en las diferentes, con amigos que son técnicos, cuántas veces no les llegan teclados que porque se les cayó el refresco, todo chicloso, Cierto, sí, y sí, ahí sí. está. Que el café, que aunque no le pongan azúcar, también llega y por la acidez puede causar daño al teclado. Es el principal, uno de los principales factores que hacen que las computadoras vayan a reparación, sean prácticamente pérdida o tengas que invertir demasiado dinero en esa reparación. Así que ya que le gastaron, sí suena muy tentador, pues tienes el vasito a un lado, no pasa nada, no, no, no. En la mesa donde tú estás con tu computadora, tu laptop, no le vas a poner nada de comida cerca, nada de galletas, nada de que estoy con la torta ahí en el que saqué del escritorio, o ¿No? los chilaquiles, que es peor. Por favor, cuiden mucho esa parte. Tampoco. La segunda, cuando ya tienen una computadora, a veces es tentador ponerla sobre la cama. A veces estamos frente al televisor, a veces ese es otro problema bastante grave porque no tiene hacia dónde disipar el calor de la computadora y muchas veces hasta se quema. Déjenme decirles que a mí sí me pasó. Yo dejé una vez mi computadora, no en la cama, pero sí en el sillón, o sea, en el asiento del sofá. ¿Y qué tal que levanté la computadora, Fernanda, y hasta se vino un pedacito de la tela No del me calor digas. que puede generar una computadora Sí. porque no se está disipando bien la temperatura? A Eso es ver, eso vital. es importante. ¿Por qué no se disipa bien? ¿Qué es lo que genera que una computadora se caliente tanto? La computadora, como los vehículos que tienen un radiador prácticamente que hace que eso enfríe un auto, las computadoras no tienen un radiador como tal. De hecho, hay unas que sí lo tienen, Fernanda. Hay unas que tienen radiador, déjame decirte. Pero bueno, las computadoras personales, las que compramos, no tienen ese radiador. Tienen un ventilador y tienen ciertas rejitas donde va pasando el calor. Pero ¿qué pasa? Muchas veces parte de esa rejita por donde va saliendo el calor entra en contacto con la tela y esa tela, ya sea de la sobrecama, ya sea de que está colchonadito por ahí el sofá, lo que hace es que evite que salga y con un minutito de que ya no salga el aire, la temperatura de la computadora se empieza a elevar de tal manera que puede derretir parte Ándale. de esa textura, de esa tela, del colchoncito, y es ahí donde donde se puede reducir el desempeño de una computadora hasta un 20-30%.
solo por eso, porque los componentes son delicados y no aguantan tanto calor. Ahora, además de los componentes, la base donde pones la computadora. Es lo mismo madera que plástico, que aluminio, que hierro forjado, que, a ver, cuéntame de los materiales, eso es importante. Hay gente que lo pone, por ejemplo, que levanta la computadora para una reunión y le pone libros, ¿no? O la pones encima Así de la es. cama o te la pones entre las piernas. Yo recuerdo hace mucho tiempo haber leído que había, y esto no sé si se comprobó, que estaban en investigación de aquellos hombres que usaban la computadora en las piernas. Muchos Ajá. presentaban un alto índice de infertilidad porque bajaba la calidad del semen. Dije, ay no, esto sí tenemos que aclararlo. ¿Es o no es cierto? Y si no tienes el dato, lo averiguamos, ¿eh? No, eso sí es cierto. Eso tiene Ándale. que ver con la temperatura, lo mismo que estaba comentando del problema de la temperatura de la computadora. Recordemos que esta parte muy sensible, digo, no es que se especializa necesariamente en eso, sino que sí es que como se rige, por eso están expuestos los testículos, y como se rige por la temperatura, pues a veces se encogen y eso ayuda a que se mantengan vivos, a que tengan una buena calidad el esperma. Y cuando ponen la computadora en las piernas, el calor es tal que los mata, no es que te deje estéril para toda la vida, no es que te deje con alguna disfunción, simple y sencillamente las condiciones de temperatura son las que no son idóneas precisamente cuando tú estás buscando pues que el chicle sí pegue, ¿verdad? Si estás en Ándale. eso, pues ahí sí tienes que tener muchísimo cuidado. Oye, Fernanda, y también es importante pasar algo que es un poquito más mecánico y ese es el super tip que les quiero compartir el día de hoy. Si tienen una computadora que ya tiene unos 3, 4 años, porque el promedio de vida sí es como de unos 5.7 años, pero ya es lenta, dicen esta ya no revive con nada, aquí les va el tip. Métanse a YouTube y busquen cómo cambiar una unidad de almacenamiento de disco duro a estado sólido. Apúntenle bien. Unidad de disco duro a unidad en estado sólido. Tú llegas a una tienda, lo puedes ver también por internet, y consigues una unidad de estado sólido, así tal cual. ¿Y qué pasa? Las computadoras que tienen un disco duro es literal un disco, es un disquito como un CD, un Ujú. poquito más pequeño, y tiene un lector que tiene partes mecánicas que con los años se van deteriorando. Pero si ustedes hacen el cambio, o sea, literal, abren la computadora, que es algo bastante, piérdanle el miedo. Si de por sí a tu computadora está que se muere, piérdanle el miedo. Abren la computadora, tiene ahí sus tornillitos y todo, la abren. La parte del disco duro es algo que está diseñado para que sea sencillo de extraer, así que aunque no sean tan tecnólogos, no se preocupen. Ahí van a ver y si no en YouTube pueden encontrar. Quitan esa unidad y por 1,500 pesitos ustedes le ponen una unidad en estado sólido, que es el almacenamiento, Ujú. y eso les va a ayudar a prolongar la vida, se los juro, y si ustedes están batallando, les pago la unidad en estado sólido. Ándale. Les va a ayudar No, a pues ahora hacer sí ya más sabemos acelerada contigo. la computadora entre un 20-30%. Ya me vendí, ¿eh? No, 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 ya te aventaste con todo, es lo Ya que me dije, vendí qué aquí. bárbaro. No, 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 con eso. Para que mejore un 20% estás dando un tip o un consejo maravilloso para prolongar la efectividad y la vida, ¿no? Así es, así es. Recordemos, no es que sea el problema de esas unidades en estado sólido que pueden preguntar, y bueno, ¿y por qué no la ponen ya de fábrica? Porque esto hace que dure más. Lo que pasa es que son mucho más costosas, Fernanda. Entonces, si ponen el disco duro, ese disco que tiene las partes mecánicas es mucho más económico y por eso no se eleva tanto el precio. Es más, sí pueden encontrar computadoras que tienen unidad Ándale. en estado sólido, unidad de almacenamiento, sin embargo, van a ser muchísimo más caras. Estamos hablando de entre un 20% más caro. Pero bueno, si ya tienen la computadora tiene unos 5 años. En su momento fue una computadora bastante buena. O sea, si era mucha fita, pues ahí les recomiendo ya que la cambien. Pero si en su momento fue una buena computadora, hacen eso y les va a subir el rendimiento. Yo hice la prueba con una de esas unidades, inmediatamente mi computadora arrancó más rápido y pude hacer las tareas con mayor efectividad. Otra de recomendaciones, también cambiarle el RAM. Es un poquito más complicado que la unidad en estado sólido, pero si ustedes ya tienen la computadora y no quieren gastar tanto, Ujú. van a invertirle igual unos 1,700 pesos, le pueden cambiar el RAM
y lo que van a hacer es prolongar la vida de la computadora, Fernanda. Eso te permite que si de verdad te va a descapitalizar este regreso a clases por todos los gastos que Pues tienen, es que sí. esta es una buena alternativa, una gran alternativa No, para que mejoren por la vida supuesto. de las computadoras. Wikichava, tenemos 40 segundos. ¿Con qué cierras el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Para escuchar los productos y servicios QTF. Que aquí siempre los escuchamos y si Ujú. tienen preguntas, por favor, en @Wikichava, en las diferentes redes sociales, la comunidad QTF, nos hacemos presentes, nos manifestamos y De todas las dudas que sobrinos. tengan sobre tecnología, con muchísimo gusto. Si es tecnología, Wikichava se los explica fácil. Ahí está. Wikichava se los explica. Además, ¿ya vieron qué guapo está Wikichava? Oye, Wiki, que si estás casado No, y que si tienes novia. ya Se llevo cortó, 7 años. se cortó, dice. Lleva un chorro con la novia, ¿eh? Alégale.